y estamos en comunicación con el ingeniero agroambiental y máster en manejo de recursos hídricos, Eduardo Doce. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Todo bien? Bienvenido a Venus Media. Buenos días, Lucas. Buenos días para Radio Venus, para todos los oyentes. Bien. Muchas gracias por atendernos, querido ingeniero. Queremos conocer un poquito más acerca de esta teoría. Viene a ser una teoría, en realidad, me parece, Asunción debe conservar y aumentar áreas verdes para mitigar raudales. ¿Cómo es esto? ¿En qué nos basamos? ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de ello, por favor? Sí, en realidad el título del artículo a lo que refiere es no una teoría, sino que es parte del ciclo del agua. Sí. Es utilizado como principio básico en lo que sería cualquier tipo de drenaje o manejo de suelo para evitar erosión, para evitar escorrentía, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que ¿qué sucede cuando el ciclo hidrológico coexiste con una urbanización? Naturalmente la lluvia se divide en un porcentaje que infiltra la tierra, otro porcentaje que escurre por la superficie y otro porcentaje que se evapora, ¿verdad? Cuando una superficie se llena de asfalto, de construcciones, esa infiltración al suelo es nula. Entonces, prácticamente todo el volumen de lluvia que precipita se convierte en escorrentía, que sería el raudal. Entonces, digamos que cuanto menos áreas verdes tiene una ciudad, menos infiltración va a tener, más agua va a ir a formar raudal. En cuanto a lo que se refiere a áreas verdes, ¿verdad? Esas son estrategias. No son el todo, sino que son varios tipos de implementación de acciones que lo que busca es drenar el exceso de precipitación de una ciudad. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que hacer drenaje pluvial. El drenaje pluvial hay que hacerlo. Es necesario. Pero es necesario. Lo que sucede es que estamos en un escenario de cambio climático donde te llueve 50 milímetros en 20 minutos, sí, o más milímetros, lo que hace que exceda cualquier tipo de diseño de drenaje fluvial, si existiese, ¿verdad? En este caso, claro, no existe. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos drenaje fluvial y vamos terminando con nuestras áreas verdes, el problema se va a ir incrementando más y más. Y teniendo en cuenta que el crecimiento urbano se siguen urbanizando lugares donde no se deberían, se siguen urbanizando lugares donde son humedales, donde sí, naturalmente el agua se estanca. Eso hace que el agua, en vez de quedarse ahí, se vaya al barrio que está aguas abajo, digamos. Claro. La cuestión en este caso, querido ingeniero, es que, a ver, no vamos a tener o no vamos a dejar de tener los raudales en realidad mientras que no tengamos desagües pluviales acordes. Como bien lo mencionamos, no tenemos absolutamente. Pero para que esto nos siga avanzando y nos siga creciendo, debemos seguir y aumentar inclusive nuestras áreas verdes. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, incluso existen estrategias de metodologías de implementación de drenaje pluvial que cuentan con áreas de retención que pueden ser infraestructura verde o gris. O sea, serían tanques intermedios donde se llena el volumen del raudal, se le atrapa el agua por un tiempo ahí para que no vaya agua abajo a inundar y a romper todo el camino, a inundar viviendas. Y cuando pasa el evento de la tormenta, eso se va liberando de a poco, ¿verdad? Se va liberando un raudal mínimo, digamos, para que no tenga un impacto muy dañino en su pico. En otros países, por ejemplo, se hacen tipo áreas verdes que tienen como la forma de un cuenco, ¿verdad? Que tiene la forma de una palangana, te voy a decir, donde el agua se va juntando
y evita que eso siga su curso hacia abajo, aguas abajo. Y después, cuando pasa el evento, cuando pasa todos los raudales, eso se va liberando para que no tenga un efecto demasiado impactante, ¿verdad? En el pico de la tormenta. Esos son los tanques de retención, que pueden ser de infraestructura verde o se pueden hacer tanques directamente de concreto, en donde se retiene, incluso se le da uso a ese agua. En vez de liberarlo, se usa para riego, se lo trata y hasta se usa para abastecimiento. O sea, lo que se hace en el Chaco, ¿qué se hace en el Chaco? Cuando hay lluvia, se llenan los tajamares, los aljibes, Sí. y eso se usa en la temporada seca. Claro. Ingeniero, ¿cómo usted ve nuestra ciudad capital en referencia a otras ciudades del continente? Ponele, u otras capitales del continente. Uno se pone a pensar aquí y bueno, dice, pucha, acá llueve 5 minutos y tenemos raudales tremendos y esto no sucede en otras ciudades del continente. La otra vez me tiraban que Bogotá, por ejemplo, yo sinceramente no conozco, me tiraban que Bogotá también es una ciudad donde llueve 10 minutos y hay unos raudales tremendos, pero uno que conoce otras ciudades quizás no tienen los raudales que nosotros tenemos, más allá de una infraestructura mucho mejor que nosotros no la tenemos, sin duda alguna, porque los desagües no tenemos nosotros, pero en referencia a áreas verdes, otras ciudades, específicamente áreas verdes, parques, plazas, etcétera, etcétera. ¿Estamos muy atrasados nosotros en ese sentido o estamos a la par de todas las otras ciudades importantes o estamos mejor inclusive que las otras ciudades del continente? Yo creo que a nivel de Latinoamérica es Brasil el que en su ciudad más importante tiene infraestructura importante de desagüe pluvial. La verdad que hay varias ciudades que la realidad es que estamos en una situación bastante similar, pero Paraguay está mucho más atrasado porque en Paraguay existe un crecimiento desordenado en donde no se tienen en cuenta varios parámetros y en una de ellas encontramos a lo que sería el agua, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno diseña un drenaje pluvial para una ciudad, uno diseña en base a la peor tormenta en cierto tiempo. Por ejemplo, si vamos a hacer un diseño de desagüe pluvial para una ciudad y tenemos en cuenta, vamos a tener en cuenta la peor tormenta en 30 años. Ok. En base a eso, vemos el historial de precipitación y vemos que la peor tormenta en 30 años fue, ponerle, de 180 milímetros en 1 hora. Dale. Eso genera un caudal de raudal y en base a eso nosotros tenemos que definir cuál va a ser el diámetro de las tuberías que va a tener que drenar ese agua. No tiene que exceder de ese diámetro. Eso ya depende del presupuesto. Si tenés mucho presupuesto vas a hacer la peor tormenta de 50 años, de 100 años. Entonces vos vas a haber rebasado tu sistema de desagüe pluvial cada 30 años, cada 50 años. En Asunción se está viendo prácticamente una vez al mes. Se vea rebasado en su desagüe pluvial, si así podemos describirlo, ¿verdad? Pero en realidad no existe desagüe pluvial. Entonces, por más mínima que sea la tormenta, en las microcuencas que tienen menor capacidad de infiltración y mayor impermeabilización de suelo, se va a ver afectado en cada mes, cada 15 días. Y en temporada de lluvia es peor. Entonces, esto es un desafío más que nada de lo que sería, cuanto más se tarde en hacer el diseño, va a ser peor, porque el diseño de desagüe pluvial tiene que ir acompañado con un ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial te va a mapear la ciudad y te va a decir, estos barrios son los barrios que más raudales tienen y con tantos milímetros de lluvia ya se ve afectado con un impacto mediano o grande, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál es la predicción de precipitación, es como se diseñan. En cuanto a lo que podemos mencionar en Asunción, yo creo que hay un desagüe pluvial de, menor del 5%, y en realidad creo que ha de ser
habrá sido calculado con la peor tormenta, no sé, en 20 o 10 años, porque se vea rebasado igual, se vea rebasado por la tormenta que estamos teniendo. Y con el cambio climático, eso se va a ir incrementando, porque el cambio climático nos trae a nosotros, al Paraguay, mayor intensidad de las tormentas. En menor tiempo, mayor precipitación. Eso hace que todo el agua que precipite en 20 minutos se convierte en raudal y excede cualquier tipo de desagüe. En este caso no existe, ¿verdad? Claro. Bueno, ingeniero, te queremos agradecer mucho por esta comunicación.